En el nombre de Jesucristo. Hola, amada iglesia, ¿cómo están? Estoy aquí en otro video para contarles acerca de, Dios les bendiga, para contarles acerca de mi testimonio de salvación. Que, bueno, sinceramente, yo pienso que un adolescente lo entendería mejor, sinceramente, en vez que un adulto. Pero bueno, puede ser para cualquier persona. Pero siento que lo entendería más un adolescente. Quiero empezar con una oración al Padre. Amado Señor Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre de misericordia, Padre bueno, muchas gracias por permitirme hacer esto, por permitirme, Señor, predicar tu palabra, Señor, que este mundo tanto necesita, porque estamos en tiempos difíciles, Señor. Tú dices que en las señales antes del fin van a ocurrir muchos terremotos, y así ha pasado y han pasado demasiados temblores. Gracias, Señor, porque puedo confiar en ti, en tu palabra, porque siempre se cumple, y en las hermosas promesas que me has hecho, Señor. Y te pido que hables por mí a través de tu Espíritu Santo a los demás, y que me dirijas, Señor, en todo momento, y que bendigas a tu amada iglesia, Señor. En el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Bien, a ver, ¿cómo puedo empezar? Mi mamá es cristiana, así que bueno, tengo como 3 hermanos. Ella me habla acerca de Dios para conocerlo, pero cuando ella me hablaba, yo sinceramente no le tomaba atención y no le prestaba atención y no hacía caso a eso. Ni siquiera sabía quién era Dios ni cómo era Él. Sabía que existía la Biblia porque mi mamá la leía, pero nunca la leía. Y bueno, después en 2021 estuve en un departamento en el cual sufrí, ¿cómo se dice? Siendo sincera, tenía depresión, me sentía muy mal conmigo misma, con mi cuerpo, tenía baja autoestima. Siempre trataba de esconder mi cuerpo. Me sentía mal conmigo misma, siempre me sentía muy fea. Estaba muy viciada en muchos juegos también que me hacían mal. Esto lo entendería más un adolescente. Jugaba juegos que me hacían muy mal mentalmente y veía cosas que me dañaban mucho la mente. Entonces siempre pensaba en esas cosas y me dañaban mucho. Y mientras jugaba esos juegos siempre me enojaba demasiado. Trataba muy mal a los demás. Iba a la escuela y en la escuela me mostraba muy gentil con los demás, pero en mi casa era pesada con mis hermanos. Las trataba mal, hablaba con asco, trataba tan mal a los demás y también pues era muy egoísta y muy envidiosa con toda mi familia. Yo siempre pensaba mal acerca de los demás. Jugaba pues juegos que me hacían muy mal mentalmente. Y una vez casi, no sé si así se dice, pero casi me disloqué el cuello por eso. Y siempre me enojaba con eso, entonces siempre tenía muchos problemas de ira y tenía muy poca paciencia, entonces con cada cosa me enojaba. Pero también estuve viviendo tormentos del enemigo. He tenido muchos sueños malos. Uno era en el que estaba en lo profundo del mar y había una serpiente muy gigante, era muy fea. Otros pues que me tiraba de un edificio y al despertarme me asusté demasiado porque pensé que había acabado con mi vida, porque como mi mamá cristiana me hablaba de eso, entonces yo sabía que el que se suicida no se va al cielo, sino que se va al infierno, y de ahí uno no sale más, porque el que destruye su cuerpo, Dios lo destruye a él, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces pues yo no conocía a Dios, no sabía nada de Él, no tenía interés tampoco, no pescaba tampoco. Pero ahí cuando sufrí, o por ejemplo cuando estaba enferma y sufrí muchas cosas, cuando estaba en angustia, yo sabía que existía Dios porque mi mamá me hablaba, nos hablaba a mí y a mis hermanos de Él. Pero no lo sé, nunca me acercaba a Él. Y literalmente nunca pensé en Él. Y nunca oré, nunca le hablé. Nunca pensé que Él se iba a fijar en mí.
porque preguntaba, o sea, era como por qué él se habría de fijar en mí, ¿verdad? Pero en, en mi momento de angustia clamaba a él y él me ayudaba. Sabía que existían los salmos, mi mamá me lo dijo y siempre, bueno, que estaba angustiada, leía los salmos, o de protección o de sanidad cuando estaba enferma, o de ayuda cuando estaba en angustia. Y el Señor siempre me ayudaba, siempre me sacaba de la aflicción y me sanaba, pero yo no me daba cuenta que era por gracia de Él. O simplemente pensé que era que pasaba y ya, y después de eso que pasaba y que le pedí ayuda al Señor, y clamaba y lloraba. Pues me alejaba nuevamente de Él y volvía a hacer las cosas que hacía. También algo que hacía era que esto duró durante mucho tiempo y me dañó demasiado la mente, me contaminó mucho mi mente y me costó mucho dejarlo, fue un vicio. Bueno, el de los juegos pues sí, pero yo en 2019, porque bueno, mis compañeros también veían eso, entonces, bueno, mis amigas veían eso, entonces yo también lo veía. Y 19, 2020 y 2021, por ahí. En 2021 como que lo dejé al parecer. 2021, 2022 o al parecer 2021. Que siendo sincera yo veía pornografía. Entonces eso siempre estaba en mi mente, siempre pensaba en eso. Hacía imaginaciones con eso. Y me dañaba demasiado la mente. Me costó mucho dejarlo. Yo le hacía promesas al Señor de que lo voy a dejar, pero después lo volví a hacer. Porque era un vicio, un vicio, un vicio. Y era muy grosera. Pero después el Señor me estuvo acercando a Él. Y a través de sueños también. Y bueno, mi mamá siempre nos llevaba a la iglesia, pero nunca prestaba atención ni pescaba nada. No sabía ni quién era Dios, no sabía ni cómo conocerlo, no sabía ni cómo orar. Y pues también el Señor se me presentó en muchos sueños. Me estuvo acercando más a Él. Mi mamá siempre me hablaba de Él, entonces sabía que Él existía y que Él sanaba, entonces me acercaba más a Él. Tenía como... Y como no conocía nada de Él, entonces yo buscaba en el YouTube videos de cómo acercarme más a Dios o de quién era Él. Y aunque aún así se burlaban de mí. Y siendo sincera, yo toda mi vida fui muy tímida. Entonces, pues siempre se burlaban de mí o trataba de esconderlo. Después, el Señor se estuvo manifestando en mi vida a través de sueños. Pues me fui acercando al Señor y en un sueño y me quería acercar más a Dios. O sea, algo dentro de mí quería conocerlo más, pero no sabía cómo. No sabía cómo leer la Biblia o cómo orar. Entonces, pues buscaba videos o escuchaba prédicas también de Gigi Ávila con mi mamá. O no lo sé, también leía un poco la Biblia, pero en el día casi nunca leía la Biblia. Le prestaba más atención a otras cosas y a los juegos y fue por eso que dejé los juegos. Y porque me alejaba mucho de Dios y además que me hacía muy mal mentalmente y me hacían enojar mucho. Entonces en su palabra dice también que el enojo es de los necios. Y eso, pero al día solamente leía un salmo. Mi mamá siempre quería que le leyera los salmos antes de ir a dormir, pero nunca leí la Biblia, solamente leía un salmo y ya. Pero al escuchar las prédicas de Gigi Ávila, como que quería conocer más a Dios. Y le pedí el bautismo del Espíritu Santo a Dios. Yo no sabía cómo era el ayuno, solamente hacía como medios ayunos. Pero también leía la palabra en San Mateo, no entendía muy bien. Pero trataba de acercarme más a Él. Y se me hacía muy complicado la oración. Siempre se me hizo muy complicada la oración. Porque muchas veces no sabía qué decir o cómo hacerlo, qué hacer. Después con el paso del tiempo estuve orando más y leyendo más su palabra. Pero eso, y siendo sincera, algo dentro de mí
quería realmente el bautismo y ser llena del Espíritu Santo. Yo antes pensaba que el único don que había era el hablar en lenguas. Y siendo sincera, siempre quise hablar en lenguas desde el principio. Me encantaba y quería ser llena del Espíritu Santo. Entonces siempre le pedí al Señor eso. También recuerdo que cuando el Señor a mi mamá le habla en sueños, de muchas maneras le habla, y casi siempre le habla en sueños. Entonces, cuando ella nos hablaba a nosotros de lo que le dice el Señor, yo la veía y, siendo sincera, yo también quisiera que me hablase así, de alguna manera, o que me dijese cualquier cosa en los sueños. Y una noche estuve orando y le pedía a él, al Señor, que me hablase o que me cantase una canción, porque también canta canciones en los sueños. Y a mi mamá le cantaba muchas canciones, o que me dijese algo, que me hablase. Yo quería que él me hablara. Y no sé si en esa misma noche o en otra noche había tenido un sueño en el cual el Señor me había cantado una canción que es de Hillsong y se llama Que sea la luz. Y me cantó solamente esta parte que dice: abre mis ojos, Jesús, purifica mi corazón. Después de eso yo siempre hacía los medios ayunos en las mañanas. Entonces me levanté y fui al living y fui a buscar la canción, puse en el YouTube y busqué la canción con lo que había escuchado en el sueño. Y ahí la puse. Después mi mamá fue al living también y yo le pregunté a ella si había escuchado alguna canción mientras yo estaba dormida. Y después me dijo que no, y también me dijo que el Señor me había cantado una canción. Y me puse muy feliz porque no habló y era lo que yo quería. No sabía cómo llamar su atención, pero después iba viendo muchos videos, casi ni oraba ni leía la Biblia, pero veía muchas prédicas, veía muchos videos de cómo conocer a Dios, de cómo era Él. Y siempre me estuvo costando mucho la oración. Después en otro sueño también, o sea, yo me vi que estaba como en el cielo y que había mucha gente conversando y paseándose por ahí. Y después yo, al tener en cuenta y estar consciente que estaba en el cielo, en el sueño, quería buscar a Jesús para abrazarlo. Pero no lo encontraba, así que había un hombre en un escritorio y le preguntaba ¿y dónde estaba Jesús? Y él me dijo que estaba en Jerusalén y que volvería en 10.000 años. Entonces, bueno, eso, y también otra vez, en el departamento de mi tía, tuve un sueño también en el cual el Señor me hizo una promesa y me hizo saber que yo era salva. En el cual yo estaba con Jesús y sus discípulos y él estaba vestido como en la película de Jesús de Nazaret de 1975 al parecer. Y estaba con sus discípulos y estábamos frente al mar. Y yo abrazaba a Jesús del cuello y le preguntaba diciendo: ¿estaré contigo en la eternidad? Y él me dijo: lo estarás. Después de eso me sumergí en el agua, me levanté y había un espejo delante de mí. Y me miré y me convertí en hombre con un vestido blanco, con barba y con pelo largo. Y después miraba a Jesús y él sonriéndome y me miraba con ojos tan dulces que me gusta pensar en ese sueño, porque a pesar de yo hacer cosas tan malas, él, en vez de rechazarme, me recibió, me perdonó y me aceptó como su hija. Y me amó en vez de tratarme mal o juzgarme o criticarme, porque yo no conocía al Señor. También yo escucho las reuniones de la Iglesia Evangélica Pentecostal en el YouTube, y ahí el que estaba hablando decía que yo no podía predicar porque yo ya empezaba a hacer videos, pero me decía, decía ahí el que hablaba en la reunión online que no podía predicar si yo no había nacido de nuevo. Yo no sabía qué era lo de nacer de nuevo, no sabía cómo. Y entonces me asusté demasiado, porque sería un hipócrita. Entonces le hablé al Señor y clamé a Él llorando, diciéndole que me muestre si yo tenía testimonio de salvación o si yo ya había nacido de nuevo. Y quien no lo tenía le preguntaba: ¿cómo puedes nacer de nuevo?
Y después, en esa misma noche, me impresionó porque me contestó demasiado rápido, pero en esa misma noche el Señor me había contestado. Y me encontraba en un departamento, mi mamá estaba en la terraza mirando al paisaje, era de noche, con un té, pensando, como siempre, y escuchando música y alabanzas al Señor. Y yo me encontraba con una mochila muy grande y no me podía parar derecha, o me iba para atrás o me iba para adelante. Y después mi mamá estaba cantando y en la canción se decía, al parecer me dijo así, y has tenido mucha carga, o tienes mucha carga, y has nacido de nuevo. Al despertarme le dije eso a mi mamá. Y entonces ahí pude saber que el Señor realmente me escuchaba, que Él se interesaba en mí. Y que sí me respondió, porque me respondió a la misma noche con la respuesta que yo buscaba. A veces no es con la respuesta que buscábamos, pero o tal vez mejor o diferente, pero siempre nos responde de alguna manera u otra. Y después ahí estuve leyendo más su palabra, estuve viendo más videos de cómo orar, y estuve ahí avanzando, acercándome más al Señor. Y tenía más deseo de Él, quería buscarlo más a Él. Y me alejaba más de las otras cosas y lo dejé todo, pero no me arrepiento de nada, con tal de tenerlo a Él. Y también he tenido otro sueño muy hermoso en el cual yo estaba en el living con mi familia y ellos estaban viendo el celular o conversando, jugando. Y era de noche y yo veía en la ventana y veía el cielo. Y salía ahí, había una nube y había un trono en la nube. Y estaba Jesús en la nube, en el trono, esperando. Y habían muchas almas, habían sido subidas. Veía muchas personas subiendo al cielo ahí. Y yo también sentía cómo me elevaba y cómo subía. Pero de repente una mujer vino y me dijo que sí quería que me ayudara. Y después como que, bueno, no me acuerdo más. Al parecer me volvió a la tierra, pero no me acuerdo más. Y siempre que escuchaba en los videos del arrebatamiento de la iglesia, antes me asustaba demasiado y tenía demasiado temor por quedarme aquí. Pero después de eso nunca buscaba al Señor. Pero después el Señor ya me fue acercando a Él más y más. Y también me estuvo hablando de muchas maneras. Y siempre que siento que la oración es algo muy importante, porque muchas veces que yo me sentía triste le contaba al Señor y hablaba con Él. Y le decía cómo me sentía. Siempre después de la oración me sentía más aliviada. Siempre me consolaba a través de su palabra. Y me hacía sentir mejor. Y eso, al parecer puedo decir que eso fue mi testimonio de salvación. Que Dios les bendiga.